Soy Luis Cabrera, uno de los R1 del servicio, y voy a hablar hoy de la fragilidad en el paciente anciano, tutorizado por la doctora Raquel Marín, a la que agradezco su colaboración conmigo en esta presentación. No pasa. Ahora. Me gustaría que esta sesión fuera un poquito más interactiva de lo que suele ser habitualmente, y ahora os voy a dejar unos QRs y unos enlaces para que respondáis a una serie de preguntas que voy a estar haciendo durante la presentación. Podéis participar desde vuestro móvil, tanto en Canto Blanco como en Carlos III como aquí. Y voy a empezar pues testando un poco las aguas. Yo os voy a presentar 4 casos clínicos y me gustaría que me dijerais sobre estos ancianos quién pensáis que es el frágil, perdón. La opción A, que es Pedro, de 79 años, como único antecedente tiene una hipertensión arterial controlada, no tiene pérdida de peso y además realiza caminatas de 30 minutos diarias, pero sí que es cierto que se queja de cansancio excesivo y disminución de la velocidad de la marcha. La segunda opción es Concepción, de 86 años, que ha perdido 4 kilogramos en el último medio año, tiene dificultad para levantarse de la silla sin apoyo y reduce su actividad física 2 veces por semana, pero no presenta fatiga ni debilidad muscular. La tercera opción es Juan, de 80 años, que presenta una pérdida de 8 kilogramos en el último año, camina lentamente y tiene una puntuación baja en las pruebas de fuerza muscular, pero se mantiene activo en las actividades sociales. Y la última opción es María, de 83 años, que no tiene pérdida de peso ni fatiga, pero presenta una caída en la movilidad funcional, no pudiendo caminar más de 500 metros sin descanso y además tiene antecedentes de fracturas de repetición que no tiene en el momento actual. Quiero que os quedéis con A, B, C o D, la que pensáis que es, porque luego no os voy a enseñar las respuestas. Os podéis conectar con este QR o con el enlace de aquí arriba, que os voy a dar unos segunditos para que os conectéis. Vale, luego saldrá el mejor y el peor, o sea que aplicaros. Vale, pues voy a empezar. Vais a tener 10 segunditos para responder. Bueno, todavía sigue conectando gente. Vamos a dar unos segunditos más. Vale. Cuanto más rápido respondáis, más puntos os dan. Vale, casi todos habéis votado la D, pero sin embargo no ese es el paciente frágil. El paciente frágil es C, Juan, y espero que a lo largo de mi presentación os quede un poquito más claro por qué. Os lo presento un poquito. Juan Pérez, de 80 años, es un señor que acude a consultas de geriatría por cansancio excesivo. Además se ve que ha perdido 8 kilogramos en el último año y que camina lentamente. Además tiene menos fuerza en la prueba con el dinamómetro. Se mantiene activo socialmente y participa regularmente en reuniones familiares y como únicos antecedentes tiene una hipertensión y una diabetes que están controladas. En la última revisión se detectó que su movilidad está reducida y ahora le cuesta más caminar distancias largas sin descansar. Unos meses después de esta primera consulta en geriatría, ingresa en medicina interna con el diagnóstico de neumonitis. ¿Qué es la fragilidad? Pues la verdad es que no está muy claro. Y no está muy claro por varios factores. Pese a que es un síndrome que se lleva conociendo desde hace ya muchas décadas, sí que es cierto que la variabilidad en las definiciones que se les han dado a lo largo de los años y en los diferentes países del mundo han llevado a que exista una diversidad de opiniones sobre qué es exactamente la fragilidad. Pero existe una esencia común a todas estas definiciones y es que se trata de un síndrome relacionado con el envejecimiento, pero que no viene determinado por él, que implica un mayor deterioro fisiológico o una disminución de la reserva fisiológica que hace que el paciente sea más vulnerable ante agresores externos, ante cualquier factor que pueda ser estresor. Es muy importante saber que es tanto prevenible como reversible una vez ya se ha instaurado. Y os he traído aquí una imagen que me parece que explica de forma muy gráfica lo que es la fragilidad. Aquí tenemos en el primer ejemplo un paciente que está sano, que tiene una reserva fisiológica más o menos estable y como respuesta a un estresor pequeño, como pueda ser una fractura, un ingreso hospitalario o una infección, sufre una caída de su estado de salud que, sin embargo, es capaz de recuperar rápidamente volviendo a su estado basal. Una persona con una fragilidad intermedia, ante ese mismo estresor, tendría una recuperación un poquito más larga y además nunca llegaría a alcanzar el mismo estado basal que tendría previamente.
Y una persona ya con una fragilidad severa no solo tendría una evolución muy lenta y siendo incapaz de volver a su estado basal, sino que encima cruzaría el umbral de la dependencia, pasaría a convertirse en un paciente dependiente. Entonces, ¿cómo entendemos la fragilidad a día de hoy? Pues hay dos principales marcos conceptuales, los dos están igualmente extendidos, los dos son igualmente utilizados e están igualmente validados para definir la fragilidad. Se puede entender la fragilidad como algo físico, como un fenotipo de frágil o como un síndrome. O también se puede entender la fragilidad como una serie de acumulación de déficits o de diagnósticos conforme van pasando los años. En el primer caso se basa principalmente en alteraciones metabólicas y en respuestas anormales ante el estrés y se diagnostica como buen fenotipo físico en base a 5 ítems físicos que fueron descritos, que es el agotamiento, la debilidad, la lentitud, la inactividad física y la pérdida de peso. Con que se presente uno de ellos, el paciente ya sería prefrágil y a partir de 3 el paciente se podría considerar frágil. Sin embargo, esta definición no tiene en cuenta las diversas comorbilidades que puedan tener los pacientes o los diversos diagnósticos. La segunda definición sí que tiene en cuenta todos los diagnósticos que podamos estar haciendo a este paciente, y además su estado nutricional, sus discapacidades, incluso hasta marcadores analíticos. Y se cuantifica numéricamente, porque es un poquito más difícil de medir, con un índice de fragilidad, que no es otra cosa que coger un listado que es propio para cada índice de fragilidad, y un montón de ellos, y se ve cuántos diagnósticos cumple nuestro paciente versus el total de diagnósticos que se incluyen en el listado. Cuando supera 0,6 se habla de que ya existe una fragilidad grave, y a partir de 0,7 se ha visto que muy poca gente lo cruza, y es una carga de déficits que ya compromete la vida. Pero aquí entre nosotros podemos entender la fragilidad simplemente como el gran síndrome geriátrico. Y es que se ha detectado que es la raíz en base a la que subsisten todo el resto de síndromes geriátricos que tradicionalmente conocemos o las complicaciones que vemos en nuestros pacientes ancianos cuando están hospitalizados. La pérdida de peso, el delirium, los ingresos recurrentes, la institucionalización, las caídas, las fracturas de repetición, el riesgo de polifarmacia, el aumento del coste sanitario. Todo eso se ha visto que la raíz primera y la que va desembocando en todas estas metas es la fragilidad. Para hacer la segunda pregunta, me gustaría que me dijerais cuál creéis que es la fragilidad en España o la prevalencia de la fragilidad en España en pacientes superiores de más de 65 años. ¿Pensáis que es del 8%, del 18%, del 28% o del 38%? Tenéis unos segunditos para responder. Vale. Os voy a dar unos segundos. ¿Tenéis 10? Ya sabéis, cuanto más antes respondáis, más puntos os dan. Os podéis conectar en cualquier momento con el QR, los que habéis llegado un poquito más tarde, no hay problema. Vale, casi todos pensáis que es la opción C. Sin embargo, es la opción B. La prevalencia en España de fragilidad es del 18%. Esto me lleva a hablaros un poquito sobre la importancia epidemiológica de la fragilidad. Hasta hace no mucho no teníamos información de la prevalencia concreta de fragilidad en España y basábamos todos nuestros datos en una serie de estudio epidemiológico que se realizó en un estudio en el que participaron 66 países, en el que se vio que la fragilidad en los pacientes entre 50 y 59 años era de un 11% y esta aumentaba hasta los 90 años hasta alcanzar fragilidades del 51%. Y además se sabía que esto era más frecuente en poblaciones socialmente vulnerables o en los que existía como desigualdad socioeconómica. Y hay países que han sido muy pioneros en la evaluación de la fragilidad. Esto es una infografía de Canadá, que allí llevan hablando mucho tiempo de esto y me pareció muy interesante, y es esta infografía que corresponde a los datos de su país, en el que se ve que 1/3 de los pacientes mayores que están hospitalizados están en riesgo de tener fragilidad, que además tienen 3 veces más probabilidades de ser grandes frecuentadores de plantas de hospitalización, tienen 3 veces más probabilidades de tener ingresos prolongados, es decir, superior a 30 días, tienen 2 veces más probabilidades de volver a ingresar a los 30 días después del alta y tienen 2 veces más probabilidades de morir
en un año después del alta con respecto a los pacientes robustos. Pero hay países que incluso arrojan cifras que son más desesperanzadoras, como la Asociación Americana de Geriatría, que estima que la mortalidad de los pacientes frágiles es 7 veces mayor con respecto a los pacientes robustos al año, y otro estudio multicéntrico que se realizó en las urgencias de Suecia, en el que se vio que tras un contacto hospitalario con un servicio de urgencias, la mortalidad de los pacientes frágiles era hasta 8 veces superior en los primeros 30 días con respecto a los pacientes que eran robustos. Y ahora sí que tenemos datos en España desde 2020, muy recientemente, gracias a la acción conjunta Advantage, que es un plan europeo con la participación de 23 Estados miembros y desde el que, de hecho, España es el líder en la investigación, concretamente la Comunidad de Madrid, y en el que esto nos dio una serie de datos en los que se vio que la prevalencia general de fragilidad en España era del 13% y que además oscilaba entre el 12 o el 45% según si estábamos hablando de entornos comunitarios o entornos no comunitarios. Los no comunitarios pues son centros sanitarios, gente que está institucionalizada, etc. Y además, como ya sabemos previamente, el aumento de la prevalencia lo hace con respecto a aumento de la edad. En mayores de 85 años la prevalencia de fragilidad en España está entre el 18 y el 38%. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque cada vez tenemos una población más y más envejecida. Esta es una infografía en la que se compara el número de personas por encima de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar. Y vemos que desde los 50 ha aumentado, la verdad es que drásticamente. Y se estima que para 2050 en España van a existir 78,4 personas por encima de los 65 años por cada 100 personas en edad productiva. Y en esta proyección de la población para España, que está realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el 2018, vemos como para 2058 la pirámide poblacional va a estar ya directamente invertida. ¿Y cómo se comporta la fragilidad en nuestro microcosmos, en nuestro hospital? Pues esto es una información que le pedí al doctor José Ramón Arribas y estos son los ingresos que hemos tenido en nuestras plantas de medicina interna en los 3 hospitales en el año 2024. Fijaos en la edad media de nuestros pacientes y a mí me llama muchísimo la atención que tengamos más pacientes dentro del grupo de por encima de los 90 años que en el grupo de los 30 a los 60, que me parece una auténtica barbaridad. Y es quizá por esto que nuestras compañeras de enfermería están participando en un proyecto muy interesante de atención al mayor frágil, dirigido por el Instituto Joanna Briggs, en el que están haciendo un cribado de fragilidad a todos los pacientes que tienen más de 70 años y una puntuación positiva en la escala de delirium 4AT, y que además están llevando a cambiar y a reformar toda la serie de cuidados que reciben nuestros pacientes ingresados. Aquí podéis ver en la planta 10 y en la planta T5 cómo registran ellas los pacientes que son frágiles en las pizarritas que hay en los controles. Os podéis acercar a verlo en cualquier momento. Veis cómo en la 10 lo identifican con esta serie de gomets y vemos que estos son datos del jueves de la semana pasada, que hicimos un corte, solo hay 5 pacientes frágiles en el total de 22 camas. Esto es debido principalmente a que los criterios de inclusión para participar en el estudio son un poquito estrictos y requieren un Barter basal superior a 90. En realidad hay más pacientes frágiles en la planta de interna. Pero lo bueno es que ya están extendiendo toda la reforma que están haciendo los cuidados a todos los pacientes, no solo a aquellos que están incluidos. Y luego tiene una importancia que es económica. Un metaanálisis americano estimó que los costos adicionales por paciente podían aumentar entre $616 a $32.500 anuales dependiendo del grado de fragilidad. Y un análisis longitudinal que se realizó en Inglaterra vio que los costes anuales por persona adicionales fueron de 561 libras para fragilidad leve, 1.200 para la fragilidad moderada y más de 2.100 para la fragilidad severa, lo que se traducía en casi 6.000 millones de libras al año de costes para el sistema sanitario del Reino Unido. Y luego hay una importancia que es puramente literaria. Aquí hay una revisión del New England, que es muy reciente, de hace escasos 2 meses, sobre la fragilidad. Y cuando buscamos fragilidad en PubMed para los últimos 5 años, vemos que arroja casi 2.100 resultados. Para que os hagáis una idea, cuando buscas la palabra VIH, salen solo 7.000. Y hay un interés que es un poquito más... quizá un poco más interesado, y es que cada vez preguntan más sobre la fragilidad en los MIRES, en las OPEs. Esta es una pregunta de la OPE de Medicina Interna de este año, y entonces nos interesa un poquito dominar este tema para seguir aceptando preguntas en los diferentes exámenes que nos hagan en el futuro. Sobre la fisiopatología, nada, 2 pinceladas. Se ha visto que en los pacientes frágiles existe una disfunción mitocondrial que genera una ineficiencia a la hora de producir energía y que además hace que los pacientes sean más susceptibles al estrés oxidativo. Y esto se ha visto sobre todo en relación con la transición entre un músculo sano y la sarcopenia. Además, se ha visto también una inflamación crónica de bajo grado en los pacientes frágiles, con elevación más prevalente en estos pacientes de marcadores inflamatorios como puede ser la PCR, la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral, que genera una
respuesta inmunológica pues desajustada que predispone a que los pacientes sufran más infecciones y que además genera un daño orgánico crónico. Luego también se ha visto en estos pacientes un desequilibrio en el hipotálamo hipófisis suprarrenal con unas producciones de cortisol supraimbrales mantenidas que generan resistencia a la insulina, aceleran el catabolismo muscular haciendo transición a la sarcopenia y que inducen osteoporosis, lo que tiene bastante que ver con nuestros pacientes frágiles. Y que además no solo hay factores que sean internos, sino que también hay factores ambientales. Los más estudiados son la contaminación, los cambios de vidas hacia vidas cada vez más sedentarias y la desigualdad socioeconómica en los diferentes pacientes. Ahora me gustaría que la siguiente pregunta en la que vais a participar es ¿cuántas escalas validadas creéis que existen para diagnosticar fragilidad? ¿15, 25, 45 o 65 escalas? Vale. 10 segunditos para responder. Casi todos habéis dicho B, pero la respuesta correcta es la D, ¿vale? De hecho, os he cambiado un poco el número. No solo existen 65 escalas validadas, sino que según un metaanálisis de 2016 existen hasta 67 escalas validadas demostradas científicamente para diagnosticar fragilidad, ¿vale? Lo que va muy en línea de lo que he hablado antes de la gran heterogeneidad de definiciones que se le dan a la fragilidad y por lo que todo esto es un poco abstracto. De hecho, lo que me pareció aún más interesante es que a raíz de ese metaanálisis de 2016 salió un estudio adicional que evaluaba la concordancia en los resultados que arrojaban las diferentes escalas validadas y se vio que la concordancia entre práctica de ellas, entre cuando se aplicaban a un mismo grupo poblacional, era prácticamente nula, ¿vale? No decían para nada lo mismo. Lo que eso hay que investigar un poquito más sobre qué estamos llamando fragilidad. Al diagnóstico de fragilidad se puede llegar a través de 3 grandes mecanismos: mediante el fenotipo físico, mediante una valoración subjetiva del examinador o mediante la comorbilidad que tenga nuestro paciente. En el primer caso, según el fenotipo físico, el paradigma es la escala de Linda Fried, que es esta epidemióloga y geriatra tan celebrada americana, que ella fue la que definió el fenotipo de fragilidad a través de los 5 ítems de los que os he hablado antes y además generó esta escala para medirla. Lo que pasa es que es un poquito engorrosa porque requiere que tengamos un dinamómetro en consulta, que no siempre tenemos, y que además hay que calcular el gasto calórico semanal de los pacientes, lo que es una cosa terrorífica. Aquí os he dejado unas diferentes escalas con las diferentes actividades y su equivalencia en METS. El METS es como una medida de lo que cuesta una actividad física que se llama equivalente metabólico y es como la estandarización de ver cuánta caloría quema un determinado ejercicio más o menos para la población. Es quizá por esto que han salido herramientas que también evalúan el fenotipo de fragilidad de Linda Fried, pero con preguntas mucho más sencillas de sí o no, como la escala Frail, que es quizá la más utilizada de todas ellas. Y de hecho son la que están utilizando nuestras compañeras de enfermería aquí en los ingresos de medicina interna. Pero claro, como buen fenotipo físico, pues no solo se llega a él a través de cuestionarios o de preguntas, sino que se puede llegar con pruebas que son puramente físicas. De hecho, se ha demostrado que una velocidad de la marcha en pacientes que lo hagan, caminen a una velocidad inferior a 0,8 metros por segundo tiene una equivalencia del 99% con el fenotipo de Linda Fried y que está otro test tan famoso que es el Time Up and Go, que consiste en levantarse en una silla sin ayuda, caminar 3 metros alrededor de un cono y volver a caminar la silla y sentarse. Los pacientes que no sean capaces de hacerlo en menos de 20 segundos se puede decir con mucha fiabilidad que tienen este fenotipo físico de fragilidad. La segunda forma, o el segundo gran grupo de diagnóstico, es la valoración subjetiva del examinador. Esta es la más controvertida de todas, pero aún así hay una escala bastante famosa que es la CCS o escala clínica de fragilidad, que da una puntuación completamente subjetiva al paciente que tenemos delante del 1 al 9. El 1 siendo un paciente que está pues en un buen estado físico y siendo el 9 un paciente que está enfermo de forma terminal. Tiene en cuenta cómo de bien o mal está controlada la comorbilidad que tenga el paciente y también tiene en cuenta lo independiente que sea para las actividades básicas de la vida diaria. El problema de esta escala, ni evalúa bien la parte física ni evalúa bien las comorbilidades, de forma que se queda un poco en algo intermedio y además, desde mi punto de vista y de lo que he estado leyendo e investigando, mezcla demasiado el concepto de fragilidad con el de dependencia, que no son exactamente lo mismo y hay que intentar separarlos porque son cosas diferentes.
Y la tercera forma de llegar al diagnóstico, según comorbilidades o déficits, es quizá la más holística y es muy interesante porque evalúa al paciente en un montón de esferas, no solo la física, sino también pues, la cognitiva, la funcional, la nutricional, etcétera, la farmacológica. Hay una muy famosa que es la escala reportada de Edmonton, que es muy sencilla, son 14 preguntas que puede responder el paciente como a modo de cuestionario. Y luego están los índices de fragilidad de los que os he hablado antes, el listado de diagnósticos y ver cuánto cumple nuestro paciente. El interés que tiene esta última, los índices de fragilidad, es que ni siquiera tenemos que ver al paciente para diagnosticarle fragilidad, simplemente con tener acceso a su historia clínica podemos saber si es frágil o no, lo que es muy interesante como para estudios en los que se están viendo a muchos pacientes. Y la ventaja pues, de todas esta forma de abordar el diagnóstico es que vamos a identificar no solo si nuestro paciente es frágil, sino cuáles son las áreas de debilidad de nuestro paciente y poder hacer un plan pues, que sea un poquito más ajustado a sus necesidades y a dónde esté flaqueando más o en qué esfera esté flaqueando más. Dentro de los índices de fragilidad hay muchísimos. Uno de ellos, de los más famosos, es el CPS Rockwood, que tiene una adaptación al español, que es el Big Frail, que es, la verdad, una lata de escala terrorífica. Pero sí que es cierto que yo, investigando sobre el tema, hay una página de una asociación catalana contra la fragilidad en la que os podéis descargar desde este link, desde su página web, un Excel que directamente os da esta escala, en la que simplemente tenéis que ir rellenando ir sí o no. Os lo he puesto aquí. Y os va calculando la fragilidad del paciente y creo que hace esta escala mucho más sencilla. Y lo bueno que tiene utilizar esta escala es que no solo diagnostica la fragilidad, sino que es capaz de cuantificarla, lo que otras escalas no permiten, ¿vale? Según el coeficiente, pues tiene una fragilidad inicial, intermedia o una fragilidad avanzada, que es, creo, muy interesante para luego individualizar el tratamiento. Y me podéis decir, ¿y ahora cómo narices diagnostico fragilidad en mi paciente si hay 200 escalas? Bueno, pues con este ánimo la Universidad de Harvard creó una página web en la que os hacen una serie de preguntas cuando os metéis, según en qué contexto estéis, si es un contexto ambulatorio, si es un contexto hospitalario, las características de vuestros pacientes y dependiendo de lo que respondáis a esas preguntas, os da la escala más indicada para evaluar la fragilidad en el contexto en el que estéis del paciente, que la verdad es que está chulísima, si la queréis ver, ahí os dejo el link, que es otro recursillo que os dejo por ahí. Y ahora la última pregunta es, en cuanto al tratamiento de la fragilidad de Juan Pérez, que es nuestro paciente que está ingresado, ¿cuál es el enfoque terapéutico basado en la evidencia que tiene un mayor impacto en la reducción de la mortalidad y la mejora funcional a largo plazo? Los suplementos vitamínicos y minerales, el programa de ejercicio físico centrado en la resistencia y el fortalecimiento muscular, medicamentos para la hipertensión y diabetes para controlar las comorbilidades o la intervención farmacológica para aumentar la masa muscular y regular los niveles hormonales. Vale, les voy a dar. Muy bien, habéis acertado casi todos. Es la D, como todos os podéis imaginar, que es un tema que está muy en boga. Sobre el tratamiento y la intervención ante la fragilidad, nada, conceptos muy sencillos y muy iniciales. Cada vez que estamos intentando valorar una fragilidad de nuestro paciente tenemos que descartar factores que nos puedan estar confundiendo y que sean tratables, como una anemia, una depresión, un hipotiroidismo, una deficiencia de B12, etc. Pero si tenemos ya un paciente que sabemos que es frágil, hay que tener en cuenta cuatro objetivos principales cuando tengamos que tratarlo, 4 axiomas de tratamiento. Lo primero es que hay que preservar la reserva fisiológica siempre que sea posible. Lo segundo es que cuando esta ya no esté preservada, tenemos que tener en cuenta que siempre es potencialmente reversible, ¿vale? No condenemos a estos pacientes a que sean frágiles porque pensamos que es algo intrínseco del paciente. Lo tercero que hay que hacer es que siempre que sea posible prevenir situaciones estresantes o que puedan desembocar en una mayor fragilidad. Y lo cuarto es personalizar las metas del paciente según su grado de fragilidad. No es lo mismo tratar a alguien que está prefrágil que a alguien que tiene una fragilidad terminal, ¿vale? Y luego, 2 cosas que también son muy importantes a la hora de abordar la fragilidad, y es que, por favor, no se use la fragilidad como justificación para negar tratamientos efectivos y también que hay que alinear, se ha movido aquí un poco el dibujo, pero bueno, alinear el tratamiento con las prioridades del paciente para evitar sobrecarga de cuidados que no sean deseados, ¿vale? No todo el mundo quiere tener estas medidas invasivas de su casa, etcétera, para trabajar su fragilidad. En cuanto a la fragilidad avanzada y extrema, tener en cuenta que lo más importante es el confort y la dignidad y que hay que incluir a los cuidados paliativos en este proceso. Y con respecto a la prevención y soporte social, pues que los pacientes necesitan un apoyo esencial para garantizar una adherencia, si no, no vamos a ningún lado, que las modificaciones en el hogar donde ellos viven son
muy necesarias para reducir riesgos. Si simplemente abordamos aquí la fragilidad, pero luego se van a un entorno muy hostil en el que están constantemente siendo agredidos, nada de lo que hagamos va a servir de nada. Y siempre se subraya el papel de la vacunación como estrategia clave para evitar complicaciones. Sobre los tratamientos e intervenciones que han demostrado o que tienen evidencia científica que los respaldan, son la evaluación geriátrica integral, el ejercicio físico, la terapia ocupacional, el manejo de la polifarmacia y la suplementación nutricional. Con respecto a la evaluación geriátrica integral, nada, dos cosas, y es que ha demostrado mejorar la fragilidad en pacientes ambulatorios y en pacientes que están ingresados, pero solo en las plantas de cirugía y oncología, no así en el resto de plantas de agudos, que permite personalizar los tratamientos, porque como se hace una valoración superintegral del paciente, vemos de qué área está cojeando y podemos personalizar lo que estamos haciendo. Una cosa muy interesante y es que puede prevenir ingresos que sean innecesarios, pero no ha demostrado mejorar la fragilidad en pacientes agudos del resto de plantas hospitalarias, ¿vale? Esto es importante. De hecho, un metaanálisis que se hizo en Inglaterra sobre la valoración geriátrica en las primeras 72 horas del ingreso vio que no disminuía las complicaciones intrahospitalarias, no disminuía la estancia media, no disminuía el riesgo de reingresar. ¿Vale? Con respecto al ejercicio físico, se ha demostrado mejorar la fragilidad en pacientes ambulatorios, sobre todo cuando se realiza en grupo, que esto me pareció muy bonito, ¿vale? El ejercicio cuando se hace de forma aislada no es tan efectivo como cuando se hacen equipos de trabajo físico con varios ancianitos al mismo tiempo. Y que los estudios sugieren que cualquier anciano se beneficia de él, independientemente de la edad. Cualquier actividad física, por poca que sea, adaptada a su nivel y a sus capacidades, es beneficiosa con respecto a no hacer nada. De hecho, los ejercicios más evaluados son los multimodales, como el yoga y el tai chi, que mezclan ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza, y han visto que son muy efectivos precisamente para abordar el fenotipo de Linda Fried, el de los 5 ítems de fragilidad, ¿no? La velocidad de la marcha, la fuerza, la resistencia. Con respecto a la polifarmacia, hay que hacer un abordaje en base a 5 puntos. Lo primero es, cada vez que entremos en contacto con el paciente, revisar todos los tratamientos que no sean necesarios, quitar todos los que no lo sean. Además, considerar que cualquier nuevo síntoma en nuestros pacientes ancianos puede estar explicado por alguno de los fármacos que tome, considerar una alternativa no farmacológica siempre que sea posible, reducir la dosis siempre que sea posible o cambiar por medicamentos que sean más seguros. Y otro que es muy importante, porque el manejo de la polifarmacia no solo va de desprescribir, sino que también va de prescribir lo que sabemos que es beneficioso para nuestros pacientes. Esto es muy importante. No va solo de quitar fármacos, va de ponerlos adecuados. Con respecto a la suplementación nutricional, siempre tenemos que valorar otras comorbilidades que puedan estar influyendo, como problemas en las prótesis dentales, la disfagia, etc. Pero una vez, tenemos a un paciente que no tenga estos problemas, aquellos que hayan perdido peso o que tengan sarcopenia, se ha demostrado que los complementos hipercalóricos, hiperproteicos, cuando se toman entre comidas, en metaanálisis han conseguido pequeñas ganancias de peso, en torno al 2,2%, que tampoco es una cosa increíble, pero la suplementación con vitamina D es muy importante. Esto surgió a raíz de que se detectó, estudiando los pacientes frágiles, que tenían prevalentemente un mayor prevalencia de déficit de vitamina D, y se vio que cuando se administraba de forma exógena reducía las caídas, mejoraba el equilibrio y ayudaba a preservar la fuerza muscular. Las unidades internacionales recomendadas de ingesta diaria para los pacientes oscilan entre 800 y 1000, ¿vale? Tenemos que garantizarlas siempre. Como futuro para la investigación y gaps que hay ahora mismo en la evidencia, pues que se requiere investigación sobre la identificación o el cribado de la fragilidad, porque no está claro y la información que hay es muy conflictiva sobre si tenemos que hacerla de forma dirigida o podemos hacerla general a toda la población mayor de 65 años. No está muy claro y cada estudio y cada metaanálisis dice una cosa diferente. Luego, además, los programas de implementación son coste efectivos porque sabemos que la fragilidad cuesta muchísimo dinero a los sistemas sanitarios, pero estos proyectos de implantación multimodales ayudan a ahorrar dinero, pues no lo sabemos. ¿Son implantables fácilmente? Esta pregunta viene de que los estudios están viendo que, pese a que todo lo que parecía muy prometedor en ensayos clínicos, luego cuando se lleva a la práctica clínica se ha visto que no es tan efectivo como pudiera ser, lo que plantea la duda de si quizá estos proyectos es que son muy difíciles de implantar, hay que compaginar a mucha gente, hay que compaginar muchos recursos y no se está haciendo del todo bien. Y luego, un concepto más innovador que es la fragilidad cognitiva. Igual que sabemos que hay una fragilidad física con el fenotipo de Linda Fried, ahora se está empezando a ver que también existe una susceptibilidad cognitiva y que ante determinados estresores puede ocurrir que personas que previamente no tenían una demencia la desarrollen a raíz de esos estresores. Vale, está ahora muy en boga y está siendo estudiado activamente. Como mensajes para llevar a casa, que la fragilidad no es intrínseca al envejecimiento, simplemente está relacionada con él. Tenemos a pacientes que son mayores y no son frágiles. Que la fragilidad es potencialmente reversible, no lo consideremos una condena para nuestros pacientes. Que es una condición muy prevalente en nuestros pacientes.
que no debe usarse como forma para negar tratamientos efectivos, sino simplemente para guiar la condición terapéutica más adecuada para los mismos, que la gestión debe estar centrada en aumentar la reserva fisiológica y en prevenir los estresores, que las intervenciones que han demostrado ser eficaces en los ensayos clínicos no son tan consistentes en la práctica clínica, lo que puede hablar de que no estamos implantándolos del todo bien, y que el beneficio del cribado rutinario de la fragilidad solo se ha demostrado en entornos clínicos de alto riesgo, por ejemplo en las plantas de oncología y cirugía y en la atención ambulatoria, no así en las plantas de agudos. Con esto quiero aclarar que es el cribado para toda la población mayor de 65 años. Sí que hay otras revisiones en las que se habla que pacientes mayores de 65 años con comorbilidad sí que se ha visto que puede ser efectiva, pero me parece interesante que esto no va a hacer cribado a todo el mundo.